Alguien anda, quiere estar más cerca de lo común, quiere celebrarme. Vamos a estar orando antes de ir a la palabra de Dios, antes de comenzar esta predicación, para que el Señor sea guiando este tiempo, para que nos sea ayudando, ¿verdad?, a poner atención a lo que Él tiene preparado para nosotros en este tiempo. Así que acompáñenme a poder orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres misericordioso para con nosotros. Padre, agradecemos porque tenemos tu palabra, también nos tenemos unos a otros y por sobre todo tenemos tu Santo Espíritu morando en nosotros los creyentes. Él nos alienta, nos recuerda tus verdades, Señor, y nos confronta también, Señor, con nuestro pecado. Padre, oramos, Señor, para que en este tiempo que vamos a pasar con tu palabra, que tú seas hablando a nuestras vidas, Señor, que podamos salir, Señor, quizás confrontados con cierta manera de pensar, de sentir, de vivir, Padre. Sé tú haciendo la obra en cada uno de nosotros y que tu Hijo, Señor, sea glorificado en este tiempo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, hoy día como iglesia tenemos un día especial, como ya se ha dicho. La semana pasada, de manera quizás comercial, se estuvo celebrando el Día del Padre y nosotros hoy queremos estar celebrando, dando gracias a Dios sobre todo por los padres. Y en esta mañana, en este tiempo, vamos a tener un tiempo especial. Vamos a tener una pequeña pausa en el libro de Deuteronomio y vamos a estar reflexionando en lo que hemos estado hablando en este lugar. Y quise quizás hacerlo un poquito más amplio y quisiera partir con una pregunta que encuentro muy interesante que nosotros como creyentes sepamos responderla bien. Hombres, mujeres, jóvenes, todos debiéramos saber responder esta pregunta. Y la pregunta que me gustaría que intentáramos responder en esta mañana con la palabra de Dios es: ¿qué significa ser un hombre? ¿Qué significa ser un hombre? ¿Qué es lo que hace un hombre? ¿Qué es lo que es la masculinidad? Cuando, no sé, a alguien se le dice, sé un hombre, los creyentes, ¿qué debiéramos pensar acerca de eso? ¿Qué dice la Biblia acerca de un hombre? ¿Qué es ser un hombre? ¿Sabe que es una pregunta que suena sencilla? No es tan difícil de pensarla, pero buscar una respuesta quizás es un poco más complejo. Y de hecho, a lo largo de la historia, la sociedad ha intentado dar diferentes respuestas a esta pregunta. ¿Qué es ser un hombre? Solamente quizás recordando, haciendo un viaje en el tiempo, en unas décadas atrás, cuando uno pensaba en un hombre o pensaba específicamente en un padre, probablemente unas décadas atrás se pensaba de inmediato en alguien quizás autoritativo, alguien poco emocional, como bien rocoso emocionalmente hablando, como un poco quizás incluso torpe emocionalmente hablando. Una persona que sí, estaba enfocado en proveer, pero que tenía bastantes falencias en otros lugares de su vida. Quizás antiguamente, hace unas décadas atrás, se pensaba en un padre y eso se pensaba en un papá. Y a lo largo de los años, en los últimos años, ese concepto ha ido cambiando un poco. Estoy hablando de la cultura, de la sociedad. Cuando se piensa en un hombre o cuando se piensa en un padre, ese concepto ha ido cambiando. Y hoy día podemos encontrar diferentes como definiciones cuando uno habla de un hombre o de un padre. Por algunos lados, uno piensa en un hombre y se piensa quizás, aún se puede pensar en una chaqueta de cuero, en una moto, en un gimnasio. Quizás alguien piensa en un hombre y piensa en eso. Hombres, mujeres, una chaqueta de cuero, una moto, un gimnasio. Otros pueden pensar en un hombre y especialmente en un padre y se les viene la imagen de una caricatura bien famosa, unos monitos que son amarillos. Quizás piensan en ese padre, en una especie como de Homero Simpson. Un hombre que se esfuerza, trabaja, pero que sigue siendo bastante torpe en todo lo demás cosas que hace. Algunas personas piensan en un hombre, en un padre y piensan en eso, casi como un mal necesario. Los necesitamos acá, ellos trabajan, es como la fuerza bruta, pero son un poco inútiles en todo lo demás. Se piensa en un hombre y algunos piensan en eso.
Y ya llegando quizás a nuestros días, el concepto de hombre o de la masculinidad ya ha sido completamente como distorsionado, es difícil definirlo, ¿cierto? Incluso podríamos llegar a decir que muchos han definido un hombre como una mujer, en diferentes aspectos. ¿Qué es lo que se espera de un hombre hoy en día? Que probablemente se comporte igual a una mujer, y también hemos visto que hoy en día se espera que las mujeres se comporten como los hombres. Hay una confusión. Se ve algo en la sociedad, en la cultura, una dificultad de definir algo tan simple como qué es una mujer, qué es un hombre. ¿Qué hace una mujer? ¿Qué hace un hombre? Hay una dificultad, y simplemente he dado estos ejemplos para que nos demos cuenta que de cierta manera la sociedad está un poco desesperada por encontrar esas definiciones. Va de un lado del péndulo a otro lado del péndulo buscando definir estas cosas que parecen tan sencillas a la vista quizás de nosotros. El mundo, la sociedad está desesperada por encontrar la verdad y poder definir estas cosas. Y creo que es importante que nosotros como creyentes vayamos a las Escrituras y veamos qué es lo que dice la Biblia acerca de lo que es y qué hace una mujer, qué es y qué hace un hombre. ¿Dios se ha pronunciado al respecto de esto? ¿O también tenemos que andar desesperados por encontrar una definición en algún lugar? Y cada ciertos años vamos a tener que cambiar la definición porque los vientos están soplando hacia otro lugar. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Creo que es importante entender lo que dice la Biblia, porque si no encontramos la verdad aquí, la vamos a estar buscando en cualquier otro lugar. Dios nos diseñó de cierta forma y hoy día vamos a estar estudiando un pasaje que habla acerca de el diseño de Dios para el hombre. El diseño de Dios para el hombre. Y para eso vamos a ir a un libro que Dios se nos revela especialmente como un diseñador, como un creador. Y vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis, el libro de los orígenes, el libro de los comienzos, el libro en donde Dios ha revelado para que podamos entender cómo funciona este mundo, cómo se creó todo, de dónde vienen todas las cosas. Incluso en Génesis se nos narra cómo es que el pecado entra en el mundo. En Génesis se nos narra cómo inició el matrimonio, la familia, las civilizaciones. Génesis es el libro de los orígenes y habla acerca del origen de la humanidad, del hombre y de la mujer. Y es por eso que vamos a estar en el libro de Génesis capítulo 2. Vamos a visitar solamente una parte de la narrativa de la creación centrada en el diseño original de Dios para el hombre. El diseño original de Dios para el hombre. Génesis 2, de los versículos 4 al versículo 17. Génesis 2, versículo 4 al versículo 17. Ahora, hermanos, hermanas, antes de ir al texto y comenzar a exponerlo, quisiera dar una recomendación o una advertencia. Tómelo como a usted le parezca mejor, ¿ya? Una pequeña recomendación. Esta enseñanza y este sermón no es un sermón para los hombres o no es un sermón dirigido especialmente a los padres. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Y en su palabra Él dice que todas estas cosas, incluso las que se escribieron antes, tan antes como el Génesis, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que por medio de la consolación y la paciencia que trae las Escrituras tengamos esperanza. Eso dice Romanos. Entonces, la palabra dice que, ¿sabes qué? Todo lo que hay acá va a ser útil para nosotros. Nos va a enseñar y va a traer esperanza a nuestras vidas. Así que mi ruego en este momento es para que cada uno de nosotros, seamos hombres, mujeres, padres o no padres, jóvenes, niños, al exponernos a la palabra de Dios podamos aprender y tener esperanza con lo que la Escritura nos está exponiendo, hermanos. Así que esto es primeramente para usted, ¿ya? Para usted, y aprovechemos este tiempo que vamos a pasar ahí en Génesis capítulo 2. Voy a estar dando lectura a estos versículos. Génesis 2, de los versículos 4 al versículo 17. Dice la palabra: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos.
y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, no había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allá al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comieres, ciertamente morirás. Ahí nos vamos a quedar. Los quiero invitar a orar por este tiempo, hermanos y hermanas. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, nos reconocemos como personas débiles, Señor, que te necesitamos. Necesitamos que seas obrando en este tiempo, con esta porción, Señor, sé tú hablando a través de tu palabra, a través de este libro llamado Génesis, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder escuchar con atención. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, nos encontramos en Génesis capítulo 2. Y es importante, extrajimos una parte de esta narrativa. Es importante, al ir a esta porción, que entendamos que Génesis capítulo 2 viene después de Génesis capítulo 1. Y en Génesis capítulo 1 tenemos esta narrativa de la creación, la historia de la creación que nos suena bien a todos, ¿cierto? A todos nos suena, la hemos escuchado desde pequeños. En Génesis 1 Dios se presenta, ¿verdad?, como Elohim, como este Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. Y en Génesis 1, cuando uno va avanzando en los versículos, podemos ver que Dios está creando todo de la nada, día tras día, ¿cierto? En 6 días creó todo y el 7º día sabemos que descansó. Eso nos presenta Génesis 1. Y en Génesis 1, la narrativa termina, los últimos versículos de Génesis 1, con el clímax de la creación. El ser humano. La creación del hombre y de la mujer. Así termina Génesis 1, con el clímax de la creación. El Salmo 8 dice que Jehová hizo al hombre un poco menor que los ángeles, ¿cierto? Y lo puso por encima de toda la creación para que se enseñoreara sobre lo que él ha creado. Le dio honor, le dio gloria. Era como la guinda de la torta de la creación, el ser humano, el hombre y la mujer. Así termina Génesis 1. Y Génesis 2, de cierta manera, hace como un zoom a ese 6º día en donde se creó el hombre y la mujer. Hace un zoom y nos da ciertos detalles que en Génesis 1 no se encuentran para que podamos entender cómo es que Dios diseñó y creó al hombre y la mujer. Y eso no es casualidad. La palabra podría haber contenido Génesis 1 y Génesis 3 la caída. Pero el Señor, en su sabiduría, nos dio Génesis 2, en donde se nos detalla cómo es que Dios diseñó al hombre y la mujer. Él quiere que entendamos que es un hombre y que es una mujer. Y nos da esos detalles acá en la palabra. Y en este capítulo y en la porción que vimos hoy, específicamente se nos exponía cómo Dios diseñó al hombre. Y vamos a estar hablando primero acerca del versículo 4 al 7, en donde se nos habla acerca de cómo formó Dios a este hombre. Y se nos da un aspecto importante que tenemos que entender que viene a ser parte de lo que es un hombre. En el versículo 4, 5 y 6 comienza la narrativa hablando acerca del contexto en el que fue creado el hombre, ¿cierto? Dice, estos son los orígenes de los cielos, de la tierra. Nosotros venimos de Génesis 1 leyendo. Y dice que en ese momento toda planta del campo, versículo 5, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese.
Estamos en el día en donde Jehová Dios hizo los cielos y la tierra, pero aún no había sido creado o no había nacido cierto tipo de plantas o cierto tipo de arbustos. Eso es lo que dice el versículo 5 de la palabra. Aún no hay todo tipo de plantas del campo y aún no está toda hierba del campo. Aún no nace cierto tipo de planta. Y la palabra de Dios nos dice por qué. ¿Por qué nos encontramos en ese contexto en donde pareciera que toda la vegetación aún no ha crecido como debe crecer? Y ahí dice en el versículo 5, ¿por qué? ¿Por qué es este el contexto en el que Dios creó al hombre? Dice, porque Jehová Dios, dos cosas, aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. A pesar de que Dios en el tercer día creó la vegetación, creó la hierba verde, dice Génesis 1, creó los árboles que iban a dar fruto, las hierbas que dan semilla, dice Génesis 1, pareciera que aquí hay un tipo de arbusto y un tipo de planta que necesitaba algo más. Necesitaba la lluvia de parte de Dios. ¿Y qué más? Necesitaba un hombre para que la labrase, dice ahí el versículo 5. Un hombre para que la labrase. En ese momento, en la creación del Señor, faltaba un jardinero. Faltaba un agricultor, un elemento crítico. Y el Señor ahí nos está mostrando que cuando Él creó los cielos y la tierra, lo creó de manera perfecta para que funcionara en perfecta armonía con el ser humano dentro de ella, con el ser humano incluido. El Señor no dejó al ser humano para el sexto día porque no se le había ocurrido antes hacerlo, sino que Él creó todo de manera perfecta y proveyó todo para que el ser humano pudiera vivir en armonía con el Creador y con la creación. Y es por eso que aún no estaba todo completo y crea al ser humano, especialmente al hombre, porque la creación necesitaba el hombre para que la tierra fuera labrada, para que la tierra fuera labrada. Faltaba un jardinero, faltaba un elemento esencial. Y de cierta manera aquí está anticipando un poco en este contexto de la creación qué es lo que va a hacer el hombre, que lo vamos a ver más adelante. El relato lo está adelantando. Y de esta manera, en ese contexto, en una tierra en donde faltaba el hombre para que la tierra fuera labrada, el Señor crea al primer ser humano, a Adán, en el versículo 7. Y vamos a ver que el relato hace este zoom porque la manera en que fue creado Adán es diferente a la manera en que fue creada Eva. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Algunos postulan que el hombre fue creado del polvo de la tierra para que nos pudiéramos dar cuenta de nuestra fragilidad. Algunos postulan eso, puede tener algo de sentido. De hecho, la palabra en el Salmo 103, versículo 14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Después cuando el hombre cae, se dice que somos polvo, ¿verdad? Fuimos sacados del polvo y vamos a volver al polvo. Algunos postulan que el hombre fue creado del polvo para que podamos ver la fragilidad del ser humano frente al Creador. Aquí la palabra no ahonda en eso, dice que solamente fue creado del polvo. Otros postulan que el hombre fue creado del polvo, el polvo de la tierra, haciendo una especie de juego de palabras aquí. El hombre fue creado del polvo de la tierra, ¿por qué? Porque iba a tener que labrar la tierra. Tiene algo de sentido. Hay un juego de palabras incluso en el hebreo en cuanto al hombre, al Adán y a la tierra. Puede ser que también esté haciendo énfasis en eso. Y yo creo que también el Señor nos creó de esta manera, de manera específica, y nos expone que fuimos creados como hombres diferentes a las mujeres de manera especial para hacer un contraste. Yo creo que eso es lo que está haciendo el Señor acá. Además de saber que somos una creación frágil delante del Creador, además de entender la relación que tenemos con la tierra y con la creación, hay un contraste aquí entre la creación del hombre y la mujer. Y es por eso que aquí se detalla que el hombre fue tomado del polvo de la tierra y luego más adelante el relato dice que Eva fue creada de la costilla del hombre.
Creo que eso está haciendo acá el Señor. Está haciendo un contraste. ¿Por qué lo creo? Y quiero que lo veamos en la palabra. Porque el Señor está mostrando que fuimos creados de manera diferente. Nuevamente, quiero que leamos Génesis 1, versículos 26 y 28. Que es como que está terminando el capítulo 1. Génesis 1, 26 y 28. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 1, 26 y 28. En la página anterior probablemente. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Eso es lo que dice Génesis 1 con respecto a la creación del hombre y la mujer. Eso es lo que dice ese capítulo. Y lo que podemos ver ahí es que Dios está creando al hombre y la mujer a imagen de Dios. Ambos a imagen de Dios. Esa es la narrativa del Génesis en el capítulo 1. Hombres y mujer con el mismo valor delante de Dios, con la misma dignidad, porque ambos llevan la imagen de Dios. Fuimos creados en igualdad en ese sentido. El valor de un hombre y el valor de una mujer es el mismo delante de Dios. Eso es lo que nos dice Génesis 1, cuando creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios. Y ambos tienen un propósito en este mundo. Eso es lo que decía ahí. Estaban ambos creados y les da una misión: fructificad y multiplicar. Ambos, como personas portadoras de la imagen de Dios, tienen la misión de procrear y llenar la tierra con la imagen de Dios. Ese es el llamado. Llenen esta tierra con la imagen de Dios que llevan los seres humanos. Eso da gloria al Señor. Y a ambos se les da la misión en Génesis 1 de sojuzgar y señorear la creación. La humanidad está por sobre la creación, como hemos visto, y se le ha dado la misión de ejercer dominio, ¿cierto? Eso dice Génesis 1. Entonces hay una igualdad en valor, en dignidad. Ambos tienen que ejercer dominio sobre la creación. Y Génesis 2 viene a hacer ciertas diferencias. No sé si ven que Génesis 1 pone esta igualdad, pero en Génesis 2 se nos deja en claro que hay diferencias. Y de hecho, al leer Génesis 1 debiéramos darnos cuenta que dice: varón y hembra los creó. Ahí ya planteó un fundamento de que hay algo diferente. Y Génesis 2 profundiza en esa distinción. Y es por eso que el Señor nos crea de maneras diferentes, para plantearnos de que los hombres y las mujeres tenemos diferencias. Tenemos diferencias. Y creo que el hombre, en el relato de la creación en Génesis 2, fue creado primero para que el hombre liderara. Y es por eso que está Génesis 2. Génesis 2 nos plantea que fuimos diseñados diferentes y el Señor crea primero al hombre para que entendamos que fue creado el hombre para liderar. Quiero meterle un poco más de Biblia a esa idea. Usted me dice: pero Matías, aquí solamente estamos viendo que el Señor está creando y creó un hombre y luego unos versículos más abajo creó una mujer. ¿De dónde sacamos que fue creado para liderar? Si uno sigue en el relato de la creación, el hombre fue creado de manera diferente a la mujer, fue creado primero, y luego en el mismo capítulo 2 llegamos al versículo 19, en donde el hombre aún está solo, aún sigue siendo creado antes que la mujer. Y dice la palabra: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia de campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Adán fue creado primero, fue diseñado diferente a Eva, y se le dio la misión de ponerle nombre a los animales. El Señor le dio autoridad a Adán y le dio una misión en específico. Está diciendo: ¿sabes qué? Lidera. Dirige esto, y le da la responsabilidad de nombrar a los animales. Era un rol de liderazgo.
uno continúa en el relato de la creación y puede darse cuenta que Adán fue el responsable de ponerle nombre a Eva. Nuevamente, el Señor sigue construyendo la idea de que creó al hombre para que liderara. Así llegamos a Génesis 3. Y miren Génesis 3, ¿a quién llama Dios cuando la humanidad cae? Génesis 3, versículo 9. Génesis 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Estamos hablando de Jehová, del Dios que lo sabe todo. Él sabía dónde estaban. Pero aquí en su palabra él dice, ¿sabes qué? Él sabía que habían caído, él sabía que habían desobedecido y él llama al hombre. Cuando el Señor maldice la tierra como consecuencia de la caída, capítulo 3, versículo 17, le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, no comerás de él, maldita será la tierra. ¿Por qué? ¿Por causa de Eva? Por tu causa. Hay una responsabilidad que había en Adán, que fue quebrada. El hombre fue creado para liderar. Y si uno se da cuenta, desde el Génesis en adelante podemos ver al Señor estableciendo un patrón de liderazgo masculino a través de los sacerdotes, a través de los reyes. Luego llegamos al Nuevo Testamento y, por ejemplo, cuando el Señor instituye la iglesia, Él dice que en la iglesia el liderazgo debe ser... ¿Quiénes deben ser ancianos y pastores? Un versículo tan polémico que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 2, en donde se dice que en la congregación las mujeres no deben ejercer autoridad sobre los hombres y también se complementa con que la mujer no puede ejercer autoridad sobre el hombre y tampoco puede enseñar, ¿cierto? Ese texto, que a veces ha mal entendido, está apuntando a que Dios quiere que los hombres sean los pastores de las iglesias, porque los hombres son los que gobiernan la iglesia y enseñan, predican. Desde acá yo estoy ejerciendo autoridad de cierta manera al abrirles la palabra de Dios. Hay un patrón en el Nuevo Testamento en donde Dios, en su plan bondadoso y amoroso, quiere que sigamos cumpliendo su diseño original. No solamente eso se ve en la iglesia, sino que luego cuando encontramos Efesios capítulo 5 y se habla del matrimonio, de manera clara se nos dice que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre debe ser la cabeza de la mujer. Eso está en plena consonancia, en armonía con esto que estamos encontrando en Génesis 2, con la manera en que Dios diseñó al hombre, con el llamado que Dios tiene para el hombre a dirigir, a liderar. Esa era la expectativa que tenía Dios con respecto a Adán. Él lo creó para eso, para ser un hombre, para liderar. Ahora, no tenemos el tiempo aquí para profundizar en qué es lo que significa liderar. Y es que hoy en día hay un malentendimiento con respecto a liderar. Quizás pensamos en liderar y pensamos quizás en algún jefe que alguno tuvo un poco abusivo, un poco autoritario. Pensamos a un puesto simplemente gerencial, a una posición, a un cargo. Sin embargo, las Escrituras nos dejan claro que este liderazgo nunca ha tenido que ver con cargos ni con posiciones. De hecho, el Señor Jesús dijo claramente que el que quería ser el primero tenía que ser el último y tenía que servirlos a todos. Cristo dejó en claro que el liderazgo, si consistía en algo, consistía en servir. Y si es que usted, hermano, hermana, quiere entender bien qué es lo que significa liderar, bueno, mire al mayor líder de la historia que ha caminado en esta tierra y va a entender lo que es liderar. Él no tuvo ningún cargo y ninguna posición elevada cuando estuvo caminando acá, pero fue el mayor líder que ha existido. Eso fue liderar. Él sirvió, Él amó, Él se entregó,
Él se preocupó por las necesidades de los que lo rodeaban. Él estuvo dispuesto a hacer el bien, incluso cuando perdiera seguidores. Ese fue un verdadero líder. Líderes así, ¿sabes qué? Dan ganas de seguirlo. Líderes así, no es difícil estar en su equipo. No es difícil trabajar hombro a hombro con personas como él. Ser hombre es ser un líder. Y ese es el llamado que tiene el Señor en las Escrituras para los varones. Él nos diseñó de esa manera. Ahora, como vemos acá y como vemos en Cristo, eso no tiene que ver en sí con tu habilidad natural o con tu talento o con tu carisma. ¿Sabes qué? Yo no sirvo para ser líder. Yo no sirvo para ser líder. Yo no soy así. La palabra de Dios nos plantea que ser líder tiene que ver con un carácter, con una disposición. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No quiero dar una definición absoluta de lo que es ser un hombre, simplemente estamos viendo un pequeño relato de la creación para entender un poco aspectos que componen ser un hombre, pero podemos decir que al ver cómo Dios creó al hombre y que lo creó primero, ser un hombre significa liderar, hermanos. Significa liderar. Si es que hoy oramos por los hombres, debiéramos orar por eso. Debiéramos orar por que fuéramos buenos líderes. Esposa, si es que estás orando por tu esposo, debieras orar por esto. Para que su liderazgo se asemeje al liderazgo de Jesús. Padres, si es que estamos educando a nuestros hijos para algo, para que hagan algo bien, eduquémoslos para que sean este tipo de hombres. Si es que estamos educando señoritas, hijas, si es que algo debemos hacer, es que puedan ver esto como algo valioso, como algo importante, que el día de mañana cuando les toque orar por ese hombre, cuando les toque conocer a ese hombre con el cual van a pasar el resto de su vida, que ellas sepan que es ser un hombre. Recuerda, no es la chaqueta de cuero, ni la moto. El Señor en su palabra nos dice que es ser un hombre. Y eso es lo que debieran estar buscando y eso es por lo cual nosotros debiéramos estar orando. Por hombres cuyo carácter está siendo transformado a la imagen de Jesús. El mejor hombre que ha caminado acá. Ser un hombre es ser un líder, pero un líder conforme a las Escrituras. Un líder conforme a lo que la palabra de Dios define como liderazgo. Ahora, cuando seguimos en el relato de la creación, de los versículos 8 en adelante, podemos encontrar más aspectos que definen qué es un hombre. Versículo 8 en adelante. Dice la palabra, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. En los siguientes versículos sigue dándonos el contexto en el cual formó al hombre. Dice de hecho en el versículo 9, y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Voy a saltarme esa última parte del versículo 9 que lo voy a mencionar más adelante. El versículo 10 en adelante comienza a detallar cómo era este lugar en donde el hombre se iba a tener que desempeñar. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían 4 brazos. Después en el versículo 11 dice, ¿sabes qué? En ese lugar hay oro, y buen oro. En el mismo versículo 12 dice, ¿sabes? Que también ahí también hay bedelio y ónice. Da hartos detalles con respecto al contexto en donde el hombre iba a estar. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios está proveyendo un entorno maravillosamente completo, pleno. Hay bondad, hay generosidad de parte de Dios. Él le dio árboles agradables a la vista, cosas deliciosas, una tierra rica, una tierra abundante, piedras preciosas, dice. Ese era el Edén. Ese es el Edén, el resplandeciente jardín del Edén que estaba aquí en este momento esperando al ser humano.
que iba a ejercer dominio sobre esta creación. Es todo esto que iba a ser encargado al hombre. Este hábitat que estaba preparado para que el hombre pudiera desempeñarse de buena manera. Dios proveyendo todo para que viviera toda la creación en armonía. El versículo 9, que fue el que me salté, ahí hay una pequeña, ¿verdad? Un pequeño adelanto de lo que va a pasar. Un pequeño adelanto de hacia dónde va la historia. Dice, ¿sabes qué? El Señor creó todo este paraíso, este Edén, pero también en medio del Edén, también creó el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy interesante leer el capítulo 2 del Génesis y luego leer de inmediato el capítulo 3. Está muy conectado. Las cosas que aparecen acá, la mayoría tienen relación con lo que viene, y es por eso que está adelantando que el Señor creó 2 tipos de árboles más en el jardín. El árbol de la vida en medio del huerto y este otro árbol que estaba prohibido. El árbol prohibido. Es impresionante que a pesar de la abundancia del Edén, a pesar de lo rico que era todo, de lo delicioso que podía ser, de las piedras preciosas, de lo resplandeciente, incluso a pesar de que estaba el árbol de la vida ahí, todo eso quedó opacado finalmente por el pecado, por la desobediencia del hombre. El Señor le estaba dando la oportunidad al hombre de seguir honrándole, de seguir viviendo de acuerdo a su voluntad, al obedecer este mandato de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Vamos un poquito más adelante a retomar esa idea. Pero luego de que Jehová detalla este ambiente abundante, está listo, está todo preparado para que el hombre cumpla su misión, retoma el relato de la creación del hombre, en versículo 15. Dice, este lugar está preparado de manera generosa, bondadosa por Dios. Entonces, Jehová creó de cierta manera al hombre, y versículo 15 retoma esa idea y dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio un trabajo claro a Adán. Yo creo que este trabajo que le dio era parte de este liderazgo que tenía que llevar adelante Adán. Pero aquí está claro, aquí está muy claro lo que el Señor le encomendó a Adán que tenía que hacer. Y son 2 cosas acá. Adán tenía que labrar y Adán tenía que guardar. Ahí está de nuevo esta palabra, labrar. Retoma el pensamiento de los versículos 8 y 9, donde decía, ¿sabes qué? Faltaba un hombre todavía para que labrara la tierra. Dios crea a este hombre para que primeramente labrara la tierra, para que sirviera, para que trabajara, para que cultivara. Dios puso al hombre en el jardín y el hombre tenía que trabajar. ¿Se habían dado cuenta de eso, hermanos? Este es el jardín del Edén. El hombre no tenía que estar ahí, fabricarse una silla quizás de playa y estar disfrutando. El hombre tenía que trabajar. Dios puso al hombre allí en el paraíso más espectacular del mundo para que Adán trabajara. El trabajo es una tarea dada por Dios. Es una tarea dada por Dios. No fue una maldición de parte de Dios el trabajo. Y el papel que tenía, o parte del papel que tenía el hombre en el huerto, era que tenía que servir, labrar, cultivar. Ahora nosotros vamos a esto hoy y decimos, ¿y qué tengo que hacer yo? Si está diciendo el hombre, Adán, tenía que labrar, aún no está Eva aquí creada, ¿significa que todos tenemos que ser jardineros? No significa que todos estamos llamados a ser jardineros, pero tenemos que entender que aquí en el relato estamos en el huerto del Edén, que este era como el mundo finalmente. Era la creación del Señor y ellos tenían que ser representantes, ¿cierto?, de Dios en la tierra, y este era el reino de Dios y ellos iban a ejercer dominio en la creación del Señor. Y hoy día nosotros seguimos estando en el mundo de Dios. Esto sigue siendo la creación del Señor.
Y hoy nosotros, el Señor ha puesto a nuestra disposición, podríamos decir, diferentes jardines o campos que el Señor nos está demandando que nosotros sirvamos, cultivemos, trabajemos. Estamos llamados, hermanos, a seguir sirviendo y cultivando y trabajando. Ese es el llamado del Señor para los hombres. Piensa un poco, ¿dónde te ha puesto el Señor en este momento? ¿En qué familia te ha puesto? Si te ha dado hijos o no te ha dado hijos, si tienes una esposa o no tienes una esposa, si tienes un trabajo o no tienes un trabajo, si estás en la universidad, en el colegio o no lo estás. El Señor te está poniendo ahí para que tú puedas ser un hombre, para que puedas servir, para que puedas labrar, para que puedas cultivar. El abogado, el mecánico, el vendedor de supermercado, todos tienen este llamado de parte de Dios. Si eres un hombre, estás llamado a, valga la redundancia, a ser un hombre. A invertir tu tiempo, tus energías, tus ideas para cultivar, para construir, para labrar, para servir, para hacer cosas que realmente valgan la pena. De hecho, en las Escrituras habla acerca de esto de manera extensa y le llama normalmente proveer. Y hay una advertencia bastante fuerte contra los hombres que no proveen para sus familias. En 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 8, nuevamente una advertencia hacia los varones. Dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los hombres tenemos el llamado, hermanos, a proveer. Y me gusta pensar en la metáfora del jardín. Porque ser un hombre debiera ser eso. Es una persona que sabes que donde quiera que esté, va a esforzarse por todo lo a su alrededor crezca, dé fruto, que produzca. Eso es ser un hombre. Eso sigue siendo parte de la misión de liderar. Un hombre se esfuerza para que las cosas a su alrededor sean transformadas. Aquí vemos en el relato de Génesis 2 que el llamado del hombre es labrar. Y hermano que quizás no estás casado o no has sido padre, pon atención a esto porque aquí Adán no está casado y todavía no es padre. Uno no se convierte en hombre cuando tiene hijos. Uno no se convierte en hombre cuando se casa. Uno se convierte en hombre mucho antes que eso. Este es el llamado, esa es la forma en que el Señor nos diseñó a los hombres. Y es por eso que si es que no estás casado, si es que no tienes hijos, igualmente te invito a abrir los ojos, a ser sensible a las oportunidades que el Señor te está dando a tu alrededor para servir, para cuidar, para liderar, para proveer. El Señor le da una misión a Adán, le dice, ¿sabes qué? Tienes que labrar, y aquí hay otra palabra importante. Lo manda a labrar y lo manda a guardar. Lo manda a cuidar, lo manda a vigilar. Eso era el hombre en el jardín. Eso tenía que ser Adán en el jardín. Él tenía que ser el guardián del jardín. Eso está diciendo ahí. Si alguien tenía que guardar el jardín, si alguien tenía que proteger el jardín, era Adán. Esta palabra guardar a menudo se utiliza para los soldados, para los pastores, para los sacerdotes y también se utiliza para Dios. Y normalmente implica protección. Entonces Adán no solamente tenía que hacer que el jardín fuera fructífero, sino que tenía que mantenerlo seguro. Adán tenía que mantener el jardín seguro. Y el Señor nos diseñó a los hombres para eso. Para guardar. Para proteger. Nuevamente estamos viendo el origen, el Génesis. ¿Cómo creó al hombre el Señor? Bueno, lo creó ¿para qué? Para que protegiera. Un hermano escribió un libro acerca del llamado que tienen los hombres
Y él daba el siguiente ejemplo con respecto a este aspecto de la masculinidad, que es la protección, el llamado de los hombres a proteger. Decía, él planteaba que muy en lo profundo de nuestros corazones, todos sabemos que los hombres están llamados a proteger. Muy en lo profundo de nuestros corazones. Aunque alguien lo niegue o lo reniegue, en lo profundo sabemos. Y la cultura y la sociedad lo sabe, decía este hombre. Y él hacía pensar en lo siguiente, decía, piensa un momento, culturalmente hablando, que a menudo, a lo largo de la historia, cuando las mujeres piensan en hombres, a veces piensan en una voz profunda o en una espalda grande. Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué se ha dado eso? ¿Por qué a una mujer muchas veces, a menudo o culturalmente hablando, se ha retratado como que eso debiera ser como atrayente? Una voz profunda, un cuerpo trabajado, una espalda grande o qué sé yo. Él planteaba diferentes cosas y él decía, en lo profundo lo que están buscando es protección. Porque sabemos en lo profundo, en el diseño original del Señor, que Dios creó al hombre para proteger. Y él planteaba una idea aún mejor. Y él decía, ¿y sabes qué? Cuando una mujer conoce a un hombre con voz profunda o con ese aspecto de protector y se da cuenta que no la protege, la mujer se va a dar cuenta que ella nunca estuvo buscando una voz profunda o un cuerpo grande. Ella estaba buscando un hombre. Hermanos, no necesitamos una voz profunda o un cuerpo gigante. Yo sería descartado. Necesitamos ser hombres. Y el Señor aquí, en el diseño de Él para el hombre, está diciendo, ¿sabes qué? Los diseñé para que ustedes tuvieran esa disposición de corazón, es algo interno, de poder proteger, de poder guardar, de poder vigilar. Esa es la manera en que Él nos creó. Es por eso que llama el Señor a los esposos, a los maridos, a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué? Para buscar el mayor beneficio que ha existido, para santificarla. Eso es lo que hacemos nosotros como esposos. Amamos a nuestras esposas y las vamos a proteger y cuidar. Y la mejor manera en que la puedes proteger y cuidar es velar por su bienestar espiritual. Eso es lo que hizo Jesús. Amó a su esposa, entregó su vida para santificarla. Y eso es lo que nosotros hoy hacemos. Buscamos su bienestar espiritual, las cuidamos, las protegemos. Eso es lo que hacemos con nuestros hijos. Efesios 6, versículo 4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Quieres ser un padre que protege a su familia? Hermano, críalos de esta manera, en la disciplina y la amonestación del Señor. Eso es proteger a tu familia. Estás blindándola. Esta idea de protección y protección espiritual incluso se llega hacia el liderazgo de los pastores. Los pastores están llamados ¿a qué? A proteger a la iglesia. ¿Haciendo qué? Reteniendo la palabra de buena manera. Las sanas palabras, teniendo cuidado de nosotros y de la doctrina. Eso es protección. Eso es cuidado. Hermanos, hay muchas personas muy ansiosas por hacernos discípulos de cualquier otra cosa, pero no de Jesús. Tenemos que proteger, hermanos. Tenemos que cuidar. Tenemos que velar por el bienestar espiritual de ¿quiénes? De esas personas que el Señor ha puesto a tu alrededor. De ese campo, de ese jardín en donde el Señor te puso. Liderar, cultivar, guardar. No sé si se dieron cuenta, pero al escuchar liderar, cultivar y guardar, podemos decir que, ¿sabes qué? Ser hombre es tomar responsabilidades. Liderar, cultivar, guardar. Ser hombre es tomar responsabilidades. Este tipo de responsabilidades.
No necesariamente la responsabilidad de hacer un asado, o no necesariamente la responsabilidad de aprender a arreglar el vehículo. No, esta responsabilidad es la principal responsabilidad que tenemos, de tomar iniciativas, de sacrificarnos, de ser generosos, amorosos, protectores. Hermanos, muchos de nosotros hemos pecado en este sentido. Muchos hemos pecado al no tomar responsabilidades. Y quizás al pensar en estos asuntos no sentimos que hemos cometido algo en sí. A menudo no sentimos que hemos hecho algo que está mal, pero estamos dejando de hacer lo que está bien. Y eso es pecado. No hemos liderado lo que tenemos que liderar, no hemos protegido lo que hay que proteger. No hemos cultivado, no hemos ayudado a crecer a los que están a nuestro alrededor. Hemos sido perezosos, pasivos, o a veces lo contrario, demasiado arrogantes, dominantes, muy ásperos. Este es el llamado del Señor para nosotros como hombres, y es nuestra responsabilidad liderar, cultivar, guardar. Quiero terminar leyendo cómo termina, cómo termina esta historia ahí mismo en Génesis capítulo 3. Voy a leer el versículo 17 y 16 del capítulo 2, que nos une con lo que viene en el capítulo 3, y ya estamos terminando. Dice, capítulo 2, versículo 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le da una orden, y es fantástica esa orden, porque le dijo: ¿sabes qué? Puedes comer libremente. Eso le dice: puedes comer de todo lo que está acá en la creación, puedes disfrutar de esto es bueno, tienes que hacer tu labor, y dentro de esta labor tienes que disfrutar de lo que el Señor hizo, de manera abundante, de manera rica. Pero ahí está el mandato o la prohibición. No tienen que comer del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y eso es bondad del Señor. El Señor está dando la posibilidad al hombre de seguir honrándole, al no comer de ese árbol, al obedecerle, a seguir respondiendo a su voluntad. Tenemos que ser un hombre, dice, Adán tiene que ser un hombre, y además tiene que obedecer esta prohibición. Y nosotros sabemos cómo termina este relato en Génesis 3. En Génesis 3, versículo 6, dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La humanidad cae, la humanidad desobedece, y aplicándolo específicamente a lo que estamos viendo aquí, Adán no hizo nada. El relato no nos detalla dónde estaba Adán, pero ¿sabes qué? Pareciera que estuviera cerca. Hermano, pon atención al versículo 6. La mujer vio el fruto, tomó del fruto, comió, y creo que un punto y coma nos separa que dio también a su marido. Adán no lideró, no cuidó, no protegió, no labró. Y la consecuencia, de hecho, de la caída tiene que ver con nuestros roles, con nuestras funciones en parte. Génesis capítulo 3, un poquito más adelante, en el versículo 16, el Señor está dando, ¿verdad?, las consecuencias de la caída. Acaba de maldecir a la serpiente, y en el versículo 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Exacto, de ti. Una de las consecuencias que tuvo la caída es que hoy no vivamos, o haya una lucha por vivir de acuerdo al diseño original del Señor. Hoy los hombres tendemos a enseñorearnos, a ejercer nuestra autoridad no de buena manera. Y a menudo esta frase: el deseo de tu mujer será sobre ti, se interpreta de que
las mujeres también tienen un problema con la autoridad y con los roles que debemos cumplir como complemento perfecto de parte de nuestro Dios. Esa fue una consecuencia de la caída. Y de hecho, si uno sigue leyendo Génesis 3 y llega al final, el Señor como que pone el sello a estas consecuencias en el versículo 24, en el último. Dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Mira, para guardar, dice. El hombre no cumplió el propósito que el Señor tenía para su vida, desobedeció a la voluntad de Dios, y el Señor dice, bueno, tuvo consecuencias de ese pecado, los saca de ahí y pone a ángeles para que hagan lo que Adán no pudo hacer, que era guardar, que era proteger ese jardín. Ahora, no quiero que nos vayamos de este lugar con una mochila inllevable. Y el Señor tampoco quiere eso. Y es por eso que la palabra nos habla de un segundo Adán. Y en 1 Corintios 15 nos dice que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Sabes qué? Fue tan terrible o catastrófico lo que aconteció aquí en Génesis 3 que fue necesario que viniera un segundo Adán, un postrer Adán, que es Cristo el Señor. Y este postrer Adán y este segundo Adán viene a representarnos delante de Dios. Y él sí fue un hombre, y él sí hizo las cosas como el Señor lo había estipulado. Y él nos promete que en el futuro, ¿sabes qué? Va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva, una especie de segundo Edén. Y en este momento Él está transformando nuestras vidas, porque un día vamos a estar allá. Un día vamos a poder ser de manera plena esos hombres y esas mujeres que tenemos que ser. Y este segundo Adán dio su vida para que no solamente nosotros podamos ser hombres o mujeres, sino que principalmente para que fuéramos reconciliados con Dios y volviéramos a escuchar la voz de Dios y volviéramos a entender lo que Dios quiere para su creación y volviéramos a entender lo que Dios quiere para el hombre y para la mujer. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz, y el Señor nos está llevando allá a todos a quienes han creído en Él. Lo necesitamos, hermanos. Y ¿sabes qué? Hay gracia suficiente de parte de Él en este momento lista para trabajar en tu vida. Hay gracia abundante dispuesta para que nuestras vidas sean transformadas, para que leamos esto y respondamos, para que digamos, Señor, perdóname, necesito de tu gracia, necesito depender más de ti, necesito más a Jesús. Necesito más a Jesús. Y hermanos, varones, los invito a eso en esta mañana. Los invito a Jesús. A dejar de correr detrás de líderes que pensamos que pueden ser quizás buenos hombres, detrás de no sé, de filosofías o de teorías de lo que podría significar ser un hombre, y vayamos a Jesús. Estemos cerca de Jesús, sigamos a Jesús. Y hermanas, en esta mañana que están acá, te invito a algo muy particular, muy específico. Te invito a no llegar a tu casa y mirar a tu marido y decirle, ¿viste? Te invito a venir a Jesús. ¿Sabes qué? Ni un ser humano tiene el poder de cambiar los corazones. Por más que te esfuerces, no lo vas a hacer tú. Y es por eso que, hermanas, necesitamos a Jesús, necesitan a Jesús. Necesitan estar cerca de Él, necesitan conocerle a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesita también tu esposo. No necesita que tú te muestres con tu fuerza, no necesita que tú misma intentes hacer las cosas por tu propia voluntad. Tú necesitas mostrarle a Jesús, necesitas mostrarle la gloria y la belleza de este Salvador, porque confiamos en que eso va a transformar nuestras vidas.
Eso va a transformar nuestra paternidad, nuestra maternidad, va a transformar nuestros matrimonios, va a transformar nuestra iglesia y por sobre todo va a transformar nuestra relación con Dios. Hermana, llénate de Jesús. Llénate de Jesús, haz lo que debes hacer y deja los resultados al Señor. Deja los resultados al Señor. Vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de toda gracia, de toda bondad. Padre, agradecemos porque a pesar que al ver el relato, Señor, de la creación, de la caída, podemos vernos a nosotros, Señor. Nosotros no hubiésemos sido mejores que ellos, no hubiésemos sido mejores que Adán y de Eva. Padre, te damos gracias por tu misericordia. Agradecemos, Señor, porque a pesar de esa desobediencia, de deshonrar tu nombre, a pesar de rechazar tu generosidad, tu bondad, tu amor, tú volviste a hablarnos, Padre. Tú buscaste a Adán. Tú dijiste, ¿dónde estás? Y hoy, Señor, nos sigues hablando a nosotros. Padre, ayúdanos, Señor, a responder a esa gracia, a ese amor, a esa bondad que aún sigues proveyendo a nuestras vidas. Tú, Señor, estás dando las herramientas, los medios para que hoy podamos adorarte y vivir de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos, a poder pedir perdón, Señor, y a correr a los brazos de este Salvador que es rico en misericordia, que está esperando, Señor, para que nosotros podamos reconocernos como pecadores para venir a disfrutar de su gracia. Ayúdanos, Señor, a ir a Jesús día tras día, a contemplarla a Él y a confiar, Señor, a, como decíamos al principio, a tener esperanza por medio de tu palabra, de que el poder del Evangelio es suficiente para transformar nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ser transformados. Ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe en esto. Aumenta nuestra fe en este glorioso Salvador que cambia vidas, que cambia maneras de pensar, que cambia, Señor, hábitos. Y ayúdanos, Señor, a responder a eso. Te pedimos esto, Padre amado, por el nombre, Señor, en el nombre de este Salvador, de Jesús, este hombre perfecto, este líder, maestro, redentor, Padre. En su nombre te lo pedimos. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas.